Luz y sal. Ahorita estaba dando una predicación Miguel Núñez en un video que está lloviendo. Y no puedo quedar con las ganas de citarlo. Y lo voy a citar en Marcos porque Dios me dio una hija. Y esa hija, pues cada que sigue creciendo y sigue creciendo, se sigue alejando de mí y de Dios. Yo llegué a creer que yo era el importante en esta ecuación, ahora sé que el importante es Dios. Entiéndeme, yo no era cristiano. El pasaje que te voy a citar es la hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús. Voy a tratarme de centrar en la hija de Jairo por una cuestión. La hija de Jairo, como en todos los pasajes de la Biblia donde Dios rescata de la muerte, Él va a rescatar a esta niña de la muerte. Ahora, cuando yo le dije a su mamá y a ella, les mandé un mensaje de que mi hija estaba muerta o en peligro de muerte, creo que a veces ni los mismos cristianos lo entendemos, no sabemos qué es estar en peligro de muerte o estar muertos. Y yo no sé si algunos nada más lo único que estamos haciendo es haciéndonos tontos en la iglesia. Porque no nos da asco nuestro pecado, no nos da asco vivir como vivimos, no buscamos cambiar. Buscamos cambiar todo lo que no nos afecta. Cuando ya se meten con lo que nos afecta, no queremos cambiarlo. Porque así nacimos, porque eso no es tan malo, porque Dios no tiene por qué estar enojado con eso. En otras palabras, nuestra santificación nos vale 2 camotes. Estamos muertos en delitos y pecados. Mi hija está muerta en delitos y pecados. Su madre está muerta en delitos y pecados. Mi madre seguramente murió muerta en delitos y pecados. Mi tía, mi abuela, mi padre. Al menos los que yo tuve cerca. Yo he dudado mucho del cristianismo de mis hermanos, así que tal vez estén muertos en delitos y pecados. Mucho. Porque el salvo tiene que dar frutos del Espíritu Santo. Y tiene que reconocer que está pecando y que sigue pecando. Y deja de practicar el pecado. Y deja de creer que Él es el centro del universo. Cuando tú revisabas cristianismos, yo veía, no hay lectura bíblica, no hay ágape, pero eso lo sé ahora. Yo veía cosas en algunas personas y yo decía, pues así como que de ojo de buen cubero, no es cristiano. Y yo no había leído la Biblia, pero tú dices, no puede ser que alguien que teme a Dios haga lo que tú haces. Vamos, es como si tú me preguntas, yo soy cristiano y salgo del cabaret y salgo tomado y manoseado y te digo que sí soy cristiano, porque Dios está en mi corazón. Y no sabes qué triste estoy de haber salido de ahí, cómo me duele. Y al otro día estoy viendo cómo irme otra vez. Y estoy maquinando cómo encontrarle sentido a eso que voy a hacer, o sea, perdóname. Pero cómo duele. Y si te avientas 4 años con dolor. Bueno, porque sé que mi hija está muerta. Porque sé que hay que decirles a los no creyentes cómo se debe decir.
Y en Efesios 2 lo repite 2 veces. Efesios 2, 1. O sea, capítulo 2, versículo 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados. 5. Aún estando nosotros muertos en pecados. Muerto. Por eso no sabes que estás pecando. Por eso no sientes el pecado. Por eso no sientes temor de Dios. Por eso crees que lo que tú estás haciendo está bien. Por eso crees que no necesitas a Dios. Porque estás muerto. Por eso tu prioridad no es santificarte. Es llenar tu Instagram de fútbol, dinero, carro, comercio. Closet es la iglesia. Solamente en la iglesia soy cristiano. Allá afuera no. Voy a citar el pasaje, el capítulo completo. No, perdón. El pasaje hasta el 5, aprox. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, y en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Quién es el príncipe de la potestad del aire? Satanás. Entre los cuales también todos vosotros vivimos en otro tiempo. Todos nosotros, todos, ahí se incluye Él. Vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne y haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Hijos de ira? Sí, ira de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor, con que nos amó aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y juntamente con Él nos resucitó. Asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia, en su bondad, para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, para que anduviésemos en ellas. Cuando mis hermanos van a la casa y le dicen a mi mamá, tenemos derecho de estar aquí y exigirte que nos des lo que nos quitaste, nuestra adolescencia y nuestra niñez. Y eran tipos ya de 30 y tantos años de edad. Y no duró mucho la mamá después de esas acusaciones. Murió año y medio después. Y la tía después se la llevaron también entre los pies. Nunca oí Biblia, nunca no oí palabra de Dios, nunca oí. Yo nomás veía cosas que no eran cristianas. Y hoy lo puedo citar en la Biblia. Las buenas obras no es pensar en ti, y es creer que lo que tú te haces para ti mismo son buenas obras. No es estarte vendiendo en el Instagram o en el Facebook como el niño que va al fútbol o el niño que tiene bar. Es hacer discípulos
y evangelízalos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es no ser piedra de tropiezo, es no ser cristiano de closet. Eres cristiano en la iglesia, afuera, y quien se entere. Ahora escucha Jairo, capítulo Marcos, capítulo 5, versículo 21 al 43. La hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús. Pasando otra vez Jesús en una barca a la orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud. Y él estaba junto al mar. Perdón, esto también aparece en Mateo, capítulo 9, del versículo 18 al 26, y en Lucas, el capítulo 8, del 40 al 56. Nada más que aquí me trauma lo que dice Jesús. Y no aparece en los otros dos evangelios hasta donde recuerdo. Al menos en el de Mateo ya vi que no. Por eso busqué en los otros evangelios. Escucha. Pasando otra vez Jesús en la barca a las orillas, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Vino a él uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo. Principales de la sinagoga es el gobierno teocrático de Israel. Es de los que no querían perder el poder y el control y el dominio de Israel, o al menos lo que les permitía mantenerse a los ojos de Roma con poder y control. No creían en Jesucristo, no creían en el poder de Jesús, no creían que él era el profeta, solamente veían sus señales, pero no creían en él. Y escucha lo que hace él. Y luego que le vio, se postró a sus pies. Postrarte significa que te vas de rodillas, de bruces, y pones la cara en el suelo. Te agarras de los pies de la persona, o le besas los pies o besas el suelo. Y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando. Ven y pon las manos sobre ella, para que ella sea salva y vivirá. Fue pues con él, y le seguía una gran multitud y le apretaba. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos, y gastando todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Hay dos cosas una cosa que yo no había notado aquí, y ya llevo varias veces de leer esto. 12 años la niña, 12 años la mujer con sangre, 12 años la niña. De 12 años. Ahorita vas a ver por qué te digo de 12 años. El Espíritu Santo lo marcó con Marcos, o sea, él lo redacta. Por eso estoy traumado, mi hija tiene 11 años. Y en octubre de este año cumple 12. Y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven, pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Yo no sé si él entendía qué significaba salvo y vivo, pero son cosas que a veces suenan igual, pero en el cristianismo son diferentes. O sea, la niña pudo haber muerto en ese momento, pero confesando a Jesucristo como su Señor y Salvador, con todo su corazón, toda su alma y toda su mente, que el Espíritu Santo hubiera bajado en ella, como le pasó al asesino en la cruz. Él iba a morir. O sea, no iba a tener tiempo ni de testificar, ni de ir a las iglesias, ni de cantar en las
en los cultos, ni de tener membresía, ni de bautizarse y de nada de eso. Pero él fue salvo, aunque él iba a morir. Unos minutos después unas horas después le partieron las piernas para que se desangrara. Se asfixiara y se desangrara, yo creo. No sé, pero lo que sí sé es que la asfixia sí. O sea, porque se cae el cuerpo y ya no puedes jalar aire. Pero no sé si las fracturas eran expuestas. Si eran fracturas expuestas, pues te desangras también. En fin. Por eso no sé si él entendía salvación y vida, porque el judío entendía que la salvación era por obras. Es decir, lo que hacen los romanos, ¿no? Los que creen en la iglesia romana. Déjate golpear el fin de semana de la Semana Santa y llagar o que quedes ahí todo fregado y ya, estás pagando tus culpas. Vete a sube tu, vete a tu cerro del Tepeyac de rodillas y ya, ahí ya hiciste las cosas bien. Todos los años ve a ver a tu trapo de Guadalupe para que le pagues tu manda y ya. Pero no eres salvo porque estás adorando un ídolo que no tiene nada que ver con Dios. Y a Dios eso que estás haciendo, aunque no lo creas, lo único que estás haciendo es acumular ira. Y luego peor, estás llevando a tus hijos. Y los estás haciendo que vayan a eso. Y los haces comprar figuras de cerámica. Y los haces adorarlas. Y los haces creer en un tal papa y los llevas cuando viene a México. Yo lo tuve aquí a 15 minutos de tu casa. Todavía mi hija venía aquí a la casa y estuvo jugando ese día conmigo. Ya tiene una semana y cachito que no se ve. No sé si él entendía eso. Salvarte, ser salvo, es que tu alma esté en las manos de Jesús y se vayan al cielo, tú y Jesús. Vivir, puedo seguir vivo, yo puedo seguir vivo, pero muerto en delitos y pecados, era lo que te decía, puedo estar muerto en delitos y pecados. Por eso mi distinción aquí es esa. Mi hija, yo quiero que seas salva. De hecho, hay un tiempo en el que los niños, en su infinita misericordia, Jesús nos deja entrever y el Antiguo Testamento nos deja entrever que hay una etapa en la que no tenemos capacidad de decidir entre lo bueno y lo malo. Se lo dice a Nínive, se lo dice al pueblo de Israel, las edades de los que iban a servirle en el templo, de los que iban y de los que no podían hacer eso. El tiempo en el que Jesús recibe el Espíritu Santo, etcétera, etcétera. Por eso hay gente que se asusta cuando una niña de 9 años dice quiero yo quiero hacer la confesión de fe y todo ese rollo. Hay iglesias que lo estilan, que te pasa al frente y digas la confesión de fe y ese rollo. ¿No? Eso le pasó a R.C. Sproul. Su hija pide pasar al frente y dice: es que yo soy salva, papá. Yo hubiese querido oír eso de mi hija. Desde sus 9 años tengo 4 años de cristiano y empecé a ir a la casa de ella más o menos al año o a los meses de converso. Para que ella sea salva y vivirá. A lo mejor nada más era que se salve de la enfermedad. Y ya. Yo creo que es lo más seguro, porque ellos no conocían la salvación así. Que creyeras en Jesús, en su persona, que le entregaras tu vida, que le confesases tus pecados, que le dijeses que Él controlase tu vida, que te perdonase, que por favor te perdonase, que tú estés escrito en el libro de la vida, que el Espíritu Santo mora en ti, que tú seas gobernado por Él, que Él sea tu amo. Y habían sufrido, perdón,
Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y que había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada le había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás de entre la multitud y le tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Ella está hablando de enfermedad. No me quiero perder más en esto, pero bueno, Dios en el Antiguo Testamento, en la ley, todo flujo del hombre o la mujer era pecaminoso. La sangre, la menstruación requería purificación y sacrificio de animal. El nacimiento de una hija y de un hijo requería sacrificio para ser limpia. Todo el tiempo que estabas ensangrado eras inmunda. Hombres con flujo de semen eran inmundos. Hombres que eyacularan fuera de la mujer eran inmundos. 12 años sangrando. Toda vida social perdida, porque además tú no tenías que tocar a los hombres o las personas, porque las haces inmundas. Tú no tenías derecho a ir a la sinagoga, el lugar en donde se reunían para hablar de Dios. Una mujer desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho con los médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Porque decía, si tocare tan solo su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Imagínate la cantidad de poder que salió. Imagínate la fe con la que se hizo ese intercambio entre la enfermedad y Jesús. Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Y en todo este tiempo, mi hija se está muriendo, mi hija se está muriendo, mi hija se está muriendo. Mi hija está agonizando. Señor, te hablé de mi hija. Señor, mi hija, mi hija, mi hija. Yo no sé si Jairo, sabiendo que era uno de la sinagoga y era de los del Sanedrí, de los que tenían que saber que era estar frente a la deidad, sabía que estaba frente a la deidad, o solamente que estaba enfrente de un profeta como le pasaba a, a los profetas en el pasado, ¿no? No más de uno resucitó a niños, no más de uno trajo alimento, no más de uno trajo sanación. Perdón, te lo digo como papá, porque cuando tú ya conoces toda la revelación de Dios, tú quieres que tu hija sea salva. Ingenuamente, cuando yo era primeramente, recién converso, pues yo creía que con que ella dijera la oración ya era salva, pero veía sus frutos, su familia, veo sus frutos. Todos oraron conmigo, bueno, al menos la mayoría. Mi hija ahora, cada que puede, me recuerda que ella ama el reggaetón, que ella ama decir groserías, que ama
estar viendo hombrecitos y esas cosas. Mi hija sigue muerta en delitos y pecados. Yo tengo 50 años y espero morirme pronto, o espero. Y mi hija sigue yéndose al infierno. Y sigo orando y sigo pidiéndole a Dios y sigo insistiéndole a ella. Este video de hecho lo voy a titular así. Mirel, Talita Kumi. Luego Jesús, conociendo en sí mismo, dijo: ¿quién tocó mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ves que la multitud te aprieta y tú dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, como muchos no llegamos a Cristo, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Dile a Jesús cómo estás por dentro, todo, sin adjetivos suavizantes. Dile toda la verdad y nada más que la verdad. Hay cosas que no te revela rápido el pecado, bueno, Dios en el pecado, y hay cosas que se van revelando después. Véselas diciendo. Le dijo toda la verdad y él le dijo: hija. ¿Qué quiere decir hija? Ya es parte de la familia. Tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Ya no sé si le dijo, ahorita que le completo el pasaje, yo no sé si de verdad era todo el completo, el paquete. Ya estás en el cielo, o vientos, al menos de tu enfermedad, ya te salvaste. Ahora vamos a ver si esa enfermedad te lleva a creer que yo soy Dios. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? No tiene caso. Pero Jesús, luego que oyó lo que le decían, dijo al principal de la sinagoga: he leído esto muchas veces y lo he leído con lágrimas en los ojos. No voy a hacer el show en el video, simplemente escucha. No temas, cree solamente. No temas, cree solamente. Perdón, a veces me falta todo eso. Y no permitió que le hubiese, y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Ya iban cerca, Murió cerca de su casa. Ya estaban cerca. Murió cerca de su casa. Y no permitió que nadie le siguiese, excepto Pedro, Juan y Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto, y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿qué alborotáis y lloráis? ¿Por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Cuando dijo duerme Lázaro, los discípulos le dijeron: pues si duerme, pues va a recuperarse. Está descansando la enfermedad, pues se va a recuperar. Entonces le dice Jesús: no, está muerto. Está bien muerto. Y doy gracias a Dios que esté bien muerto, porque así se va a glorificar mi Padre. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Juan y Jacobo. Y vino a la casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto de los que lloraban y lamentaban mucho, y entrando le dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Entonces él, echando fuera a todos, tomó al padre, a la madre y a la madre de la niña,
Por favor, no son campañas evangelísticas. No es show, no es fiesta, no es nada de eso. Es en privado. Tu salvación, la mía, la sanación, la tuya y la mía. Cuídate de esos que andan en internet diciendo que van a venir al Estadio Azteca y que van a sanar y que va a haber avivamiento y que miles de millones de... Ten cuidado con eso. Y se burlaban de él, más él echando fuera a todos. Tomó al padre, a la madre de la niña y a los que estaban con él. Y entró donde estaba la niña, o sea, a la familia, no todos los que se ponen allá a gritar y a llorar que ni son parte de nada. Y tomando la mano de la niña le dijo: Talita Kumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Yo quiero que eso se lo diga Jesús en el oído a mi hija. Estefanía Mirel Torres Osorio, levántate. Niña, a ti te digo, levántate. Talita Kumi, niña, a ti te digo, levántate. Porque mi hija está muerta en delitos y pecados. Porque tu hija está muerta en delitos y pecados. Porque nacemos muertos en delitos y pecados. Porque si Jesucristo no nos apuntó, su Padre, no nos apuntó en el árbol de la vida, si no somos parte de los redimidos, los justificados, de los redimidos, de los absueltos, de los librados, de los que estaremos en gloria. Ni tú, ni yo, ni todos los que nos decimos cristianos vamos a estar en el cielo con Él, vamos a gozar de la presencia de Él, vamos a disfrutar una compañía eterna. Yo no sé tú, yo no quiero estar con nadie, yo no quiero soportar a nadie. Con los que creo que son medio cristianos, bueno, me late andar con ellos porque puedo hablar de lo que me gusta. Mi Dios. Porque mi Dios es mi centro, o sea, ¿nunca te has enamorado? Cuando te enamoraste, al menos yo sí, llegué a creer que la persona era mi eje. Y en ese eje me movía yo. Cuando se iba esa persona se me caía el eje, o sea, todo ya no tenía sentido. Me llegué hasta tratar de suicidar cuando le dije eso a una muchachita, le dije: por ti estaba vivo, no tiene caso. Más que no me supe cortar, pero bueno, esa es otra historia. Hoy mi eje es Dios. Si Dios no me tiene en sus brazos o no soy su hijo, yo no sé qué hago aquí, ni para qué estoy aquí, ni por qué sigo contaminando su espacio. No tiene ya caso. No, de verdad, yo no le encuentro sentido estar aquí. O sea, si no encuentro cosas en la Biblia, o entiendo la Biblia, o hablo de Dios, o rezo a Dios, o quiero estar con Él, no le hago caso. Me preguntaba el otro día: ¿qué me haces levantarme? Pues nada, porque como sé que estoy muerto en delitos y pecados, o que no hago bien las cosas, o completamente bien, pues ya no quiero levantarme. Porque además no tiene caso. Nada más me levanto a oír cómo se están matando los perros, los vecinos, y mi hija, y no le hago caso. Talita Kumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese. Y les dijo:
que se le diese de comer. Primero trabaja y luego come. Mi hermoso Señor. Mi hermoso Señor. ¿Cómo le hizo para soportar? No lo sé. ¿Cómo le hizo para estar entre tantas cosas pecaminosas? No lo sé. ¿Cómo le hizo para no vomitar oliendo lepra, oliendo enfermedad, oliendo podredumbre, desaseo? No lo sé. No sé cómo le hizo para abrazar a alguien que estaba llagado por fuera. Yo no sé cómo se dejó golpear. Yo solo sé que Él ya está vivo, que está en el cielo, que está entronado, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores, y que Él es la única llave para estar en el cielo. Y también sé que nadie hace eso que Él hizo. Matarse por un enemigo a muerte, y un enemigo a muerte de su Padre. Nadie. Si tienes hijas pequeñas, Talita Kumi, que Dios se los diga. Si tienes hijas adolescentes, Talita Kumi, que Dios se los diga. Si tienes hijas grandes, Talita Kumi. Si tienes vecinas, Talita Kumi. Porque están muertas en delitos y pecados. Luz y sal.